Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí en Visión 7 Internacional tratando de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Seguramente muchos de ustedes están pendientes de las elecciones en diversas provincias en la Argentina mañana, pero nosotros en Visión 7 Internacional estamos más pendientes de lo que va a pasar en otros lugares, en Grecia, la gira del Papa, porque el Papa mañana llega a Ecuador, va a estar en Bolivia y Paraguay. No es que no nos interese lo local, pero este es un programa, lo reiteramos, dedicado exclusivamente a la política internacional. Y para comprender qué significa la gira del Papa por Ecuador después de las protestas que hubo en estas últimas 3 semanas, va a estar con nosotros Eduardo Valdés, embajador argentino en el Vaticano. Vamos a tratar de comprender qué significado político tiene para América Latina esta visita del Papa Francisco. Y también un tema muy importante a nivel internacional tiene que ver con Irán. Nosotros no nos olvidamos del tema, lo hemos seguido en estos 10 años de programa, hemos hecho muchos informes sobre Irán y la relación con las potencias que le dicen cuánto producir respecto de lo nuclear. Tenemos también un informe sobre eso. Cuánto vigilar y castigar, ¿no? Exactamente. Y bueno, y por supuesto nos vamos a ocupar también de Brasil, un país que para nosotros es fundamental. Y se está dando una situación de presión muy fuerte sobre el gobierno, utilizando como herramienta el tema de la corrupción en Petrobras. Yo creo que apuntan de alguna manera a debilitar el gobierno de Dilma Rousseff, a ver si fuera posible que Lula no se presente para el 2018 y sobre todo para privatizar Petrobras. Se ha presentado en el Senado un proyecto de ley para privatizar Petrobras. Así que esta semana que Dilma Rousseff estuvo de viaje en Estados Unidos, cumpliendo la visita oficial que había postergado por el espionaje que se supo a través de Edward Snowden, la concretó esta semana, Dilma sacó a la luz de alguna manera estos temas y tuvo una importante sorpresa cuando volvió a Brasil, que después lo vamos a comentar. Y como vos dijiste, no estamos pendientes de las votaciones en Argentina, pero también estamos pendientes de la votación en Grecia, porque mañana se vota en el referéndum por sí o por no, si el pueblo griego acepta las condiciones que le está imponiendo la troika al pueblo griego. Vamos a charlar un poquito con Pedro, vamos a ver un informe, vamos a charlar un poquito con Pedro cómo lo están manejando los medios y también vamos a dar las últimas informaciones, las últimas declaraciones de lo que ha pasado. Así que los invito a ver el informe en primer lugar. La sucesión de negativas de parte de la eurozona que viene cosechando Grecia por la reestructuración de su deuda comporta un doble dilema, el de la autonomía de un país soberano y el de un bloque regional que pugna por mantener el control sobre sus miembros, limitando esa autonomía. Los ministros de Finanzas europeos, reunidos en Bruselas, decidieron rechazar las 3 últimas peticiones remitidas por carta por el primer ministro griego Alexis Tsipras para renegociar la deuda y sortear un vencimiento de 1.600 millones de dólares. El Premier había solicitado un nuevo programa de 2 años a sus socios, apenas a unas horas de que su país entrara en incumplimiento de pago. Las versiones sobre un acuerdo o la ruptura circularon sin cesar durante esta última semana y tras una jornada poblada de rumores sobre el futuro de Grecia, Tsipras volvió a hablar al país. En contraposición a esas versiones, confirmó la consulta de este domingo para que los ciudadanos le digan sí o no a las extremas condiciones de la troika y ratificó que continuaba el diálogo, aunque su gobierno mantenía la campaña por el no. El objetivo del discurso fue demostrar que no cedió y responder a los que desconfían de la consulta, fustigando la falta de democracia de los organismos europeos. Οι τράπεζες θα ανοίξουν είτε με μια συμφωνία, αν υπερισχύσει το ναι, η οποία δεν θα είναι βιώσιμη, αλλά αν αυτή είναι η επιλογή του ελληνικού λαού, είτε από φόβο, είτε από πίεση, είτε από επιλογή, θα τη σεβαστούμε. Αν υπερισχύσει το όχι, και όσο πιο ισχυρό είναι αυτό το όχι, σας διαβεβαιώνω, την επόμενη μέρα εγώ θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες και θα υπογραφεί συμφωνία. En los últimos 6 años, los griegos soportaron 8 planes de austeridad. En 2009, el entonces premier George Papandreou se propuso reducir el déficit del 12,7 al 3% en 2013, tras una sucesión de malos pasos en la economía, y aplicó medidas de ajuste. En 2010,
firmaron un plan de rescate de 110.000 millones de euros para un periodo de 3 años y luego el Parlamento aprobó más recortes. En 2011 se concretó otro ajuste de poco más de 28.000 millones de euros y en septiembre del mismo año se aplicó otro recorte de poco más de 7.000 millones. Al final de ese año se llegó a un acuerdo para condonar una parte de la deuda griega, lo que implicó nuevos ajustes pactados con los acreedores. Y en 2012 llegó otro programa de diseño de austeridad con un rescate de poco más de 200.000 millones de euros, más una quita de 107.000 millones de la deuda en manos de acreedores privados, bancos y fondos de inversión. En noviembre de 2012, el gobierno del conservador Antonis Samaras aplicó un nuevo ajuste que alcanzó los 18.000 millones de euros. Y casi al mismo tiempo, la eurozona y el Fondo Monetario aprobaron una rebaja de la deuda en 40.000 millones. Finalmente, poco antes de la victoria de Tsipras a inicios de 2013, se aplicó otro plan de ajuste de 2.000 millones y medio de euros. Está a la vista que la confrontación entre el gobierno griego y los socios de la zona euro no es solo económica. Así, lo afirmaron los helenos en un comunicado que se difundió poco antes de que el Eurogroup emitiera nuevamente su rechazo. En el escrito y en respuesta a los líderes de la zona euro que intentan presentar el referéndum de este domingo como un plebiscito sobre la permanencia o no de Grecia en el bloque, el gobierno griego planteó que el objetivo de algunos es más bien dinamitar a un ejecutivo de izquierda, opuesto a la doctrina de austeridad impuesta durante los últimos 5 años. Además, el escrito recuerda que la población de Grecia apoya mayoritariamente al euro. No obstante, la administración de Tsipras se juega su aprobación día a día en un escenario de descontento por el cierre de bancos por varios días y restricciones para las extracciones de dinero de los cajeros, los que previsiblemente afecta a los que menos tienen. Mientras, los ataques contra el gobierno griego tomaron varias formas en los últimos días con descalificaciones y declaraciones temerarias. Es el caso del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que, siguiendo la política de avivar el fantasma destituyente, afirmó que si el referéndum se celebra y si Tsipras pierde, eso será bueno para Grecia, ya que permanecerá en el euro y se podrá negociar con otro gobierno. La jugada europea tras el último discurso de Tsipras llamando a votar por el no es supeditar cualquier nuevo paso en las negociaciones al referéndum, tal como lo remarcaron la canciller alemana Angela Merkel y el presidente del Eurogrupo, Joren Dijsselbloem. Por tanto, el contexto político no ha cambiado. En als men zegt dat willen we niet, ja, dan is er geen basis. Dan is er niet alleen, denk ik, geen basis voor een nieuw programma, maar dan is zeer de vraag of er een basis is voor Griekenland in de eurozone. Dat is de fundamentele vraag die wel degelijk aan de orde is. Siempre sobre el borde del último recurso, Grecia apuró otro golpe en la negociación, según reveló el martes pasado el viceprimer ministro Yanis Dragasakis, quien confió que su gobierno había pedido al Fondo Monetario aplazar el pago del préstamo que vencía en la noche del martes, al tiempo que puntualizó que aconsejó al primer ministro aceptar la propuesta de acuerdo a las instituciones. Existe la posibilidad de pagar al Fondo Monetario Internacional más tarde, dijo Dragasakis. Sin embargo, el fondo confirmó que Grecia no efectuó el pago y declaró el país en mora. Mañana los griegos deberán decidir. La pregunta que se formula es simple, pero contiene un problema trascendental para la nación. ¿Debe ser aceptado el borrador de acuerdo que presentaron la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en el Eurogrupo del 25 de junio y que consta de 2 partes que conforman su propuesta unitaria? Y pese a la insistente aclaración de Tsipras, quien afirmó que el referéndum no afecta a la permanencia de Grecia en el euro, el otro interrogante que plantea sobre los despachos de los líderes europeos sostiene una hipótesis que hace temblar al continente. Si Grecia cae, ¿podría derrumbarse también la arquitectura del euro?
Cuántas preguntas y creo, Telma, que nadie tiene la respuesta. Depende de quién gane mañana, con qué margen, está muy peleado. Vamos a actualizar un poco la información porque están pasando, esta última semana en Grecia fue vertiginosa minuto a minuto, salía Tsipras a hablar, salían los sectores de la oposición. Ayer hubo 2 manifestaciones muy grandes a favor y en contra del gobierno, porque esto, digámoslo, esto es un plebiscito del gobierno de Tsipras, por eso el ministro de Economía dijo que si gana el sí, renuncia inmediatamente. Tsipras dijo que si no tiene el apoyo al pueblo griego, también se va, y esto está muy claro. Ayer la manifestación a favor del gobierno de Tsipras fue frente al Parlamento, muchísima gente. Pocos metros de ahí hubo otra manifestación en contra del gobierno que también tuvo mucha gente, esto hay que decirlo. Las encuestas dan más o menos emparejados, en algunos casos dan un poquito más al sí. Pero no hay encuestas oficiales, es lo que dice Varoufakis, el ministro de Economía, en la entrevista que tanto vos y yo leímos hoy al Diario El Mundo. No son encuestas oficiales, lo que quieren es marcar tendencia a favor del sí. Por supuesto, porque los medios están jugando muchísimo, no solo los medios griegos que están hablando de abismo, de final de terror, sino también los medios internacionales, sobre todo los europeos. Te comento, por ejemplo, el Hasselblad, por ejemplo, que es un diario económico serio, teóricamente serio, sacó en la portada al primer ministro Tsipras pegándose un tiro, diciendo suicidio o pago de deuda. También el Financial Times dijo que hizo circular que las instituciones monetarias griegas estaban elaborando planes para sacar el 30% de todos aquellos que tuvieran más de 8.000 euros en sus cuentas. Salió el gobierno a decir que esto era mentira. Es decir, hay una fuerte embestida de los diarios, de los grandes diarios europeos y griegos en contra. Y también están a favor del sí, o sea, con el tema del ajuste, el empresariado griego, ¿no? Que también hizo una manifestación y sacó una declaración muy clara al respecto. También, como dice el ministro de Finanzas Varoufakis, sembrando un poco el terror. Varoufakis dice, esto es terrorismo, porque están asustando al pueblo griego y lo que nosotros queremos es, si gana el no, vamos a ir mejor armados a la negociación. No es que vamos a sacar una negociación brillante, ni que vamos a salir de todos los problemas. Simplemente vamos a negociar mejor. Ahora, discúlpame, esto que vos decís, es importante resaltarlo, Telma, porque puede haber mucha confusión. El gobierno de Syriza está hace 5 meses nada más. Lo que están tratando de salvar es la hecatombe y la crisis que dejaron gobiernos que siguieron las políticas neoliberales. No es responsabilidad de este gobierno. Pero esa es otra operación, hacer creer que es culpa de Tsipras, si pasa algo mal o si hay una situación más grave de acá en adelante, la culpa es de Tsipras, cuando en realidad no lo es. Guillermo Nielsen, negociador de la deuda externa argentina, acá dijo esta semana que este era un gobierno populista que estaba hace 1 año y pico, 2 años, cuando está hace apenas 5 meses. El 25 de enero empezó. Claro. Ahora, déjame, ya que hablaste de los medios, quiero compartir con ustedes, no podemos mostrar todos los medios de comunicación, pero veamos la tapa del diario El País, el diario español, diario muy importante, muy influyente, del martes. Esta es la tapa del diario El País. El lunes había una manifestación a favor del gobierno de Tsipras muy grande, gigantesca, ni una palabra en tapa. Pero el martes hubo una manifestación en contra del gobierno de Tsipras y ahí vemos la tapa del miércoles. Justamente lo que señalaba Telma recién, cómo juegan los medios. Cuando hay una manifestación a favor del gobierno de Tsipras, nada en tapa. Cuando está en contra, manifestación masiva. Es un ejemplo entre los tantos que podríamos citar. Mi colaboración va a ser un poco hacia atrás, hacia el pasado, porque como decía el informe, Papandreou, que también propuso un referéndum, pero inmediatamente le dijeron que no, intentó cambiar el tema del déficit. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en Grecia? Es un pequeño recordatorio. Cuando estaban los conservadores en el poder, y como los europeos, los que están en la Unión Europea, tienen que tener como máximo el 3% del déficit, el gobierno griego conservador de derecha dibujaba las cifras y decía que tenía el 3%. Cuando asumió Papandreou se fue al 12%. Pero quiero recordar quién ayudaba a dibujar este déficit mentiroso al gobierno conservador. Goldman Sachs. ¿Quién estaba de vicepresidente de Goldman Sachs? Mario Draghi. Para los que no les suene, Mario Draghi hoy es el presidente del Banco Central Europeo. La troika es el Banco Central Europeo, Mario Draghi, esta persona que ya les estoy contando, llevó a Grecia a la hecatombe, la señora Lagarde, que
está acusada de alguna manera por haber dado una indemnización falsa a Bernard Tapie, un empresario francés, también sospechada. Y, que es la secretaria... La secretaria del Fondo Monetario Internacional. Internacional es otra de las patas de la Troika, y la tercera pata es el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que estuvo 18 años como primer ministro de Luxemburgo, 18 años, bueno, es parlamentario el sistema, pero lo importante es que convirtió a Luxemburgo en la guarida fiscal más grande de Europa. Es decir, el agujero negro... Discúlpame, te interrumpo porque estamos en comunicación con el viceministro de Defensa griego, Kostas Isihos. Él está en una reunión de gabinete, nos está escuchando, le vamos a hacer una pregunta corta y gracias por estar con nosotros. Kostas, te saludamos de Buenos Aires, que nos cuentes un poco tus impresiones para el día de mañana. Bueno, mañana es un día histórico, no solamente para el pueblo griego, pero para todos los pueblos de Europa. Este es un referéndum en el cual no solamente se vota simplemente un sí o un no al ultimátum de las instituciones europeas que fueron dadas, que fueron presentadas al primer ministro Tsipras el 28 de junio. Pero si gana el no, les quiero decir simplemente que va a ser un día muy diferente el lunes. Un día en el cual cambia casi el mapa de Europa a nivel político y social, porque este virus antineoliberal se multiplicará en otros países muy rápidamente, especialmente en España en las próximas elecciones en pocos meses. Así que tendremos que aguantar las próximas semanas y meses para renegociar y también tener el oxígeno que necesitamos para poder renegociar un acuerdo en el cual se pondrá un fin a la austeridad y al experimento ultraliberal que estamos viviendo en los últimos 5 años. Kostas, una pregunta. ¿Tienen idea de algunas encuestas? ¿Cómo puede ir en la votación mañana? Sí, han salido unas cuantas encuestas, las últimas salieron ayer a la noche. Es verdaderamente muy difícil darles una respuesta con la cual les daría una sonrisa, pero está todo entre 50-50 o 50.5, 51 el no y 49.5 el sí. Muy bien. Dado que estás en una reunión del gabinete, ¿cómo es el ánimo del primer ministro? Salí afuera ahora para hablarles. Sí, me imagino. ¿Cómo es el ánimo del primer ministro, que lo vimos muy fuerte, muy aguerrido ayer en el discurso? Bueno, él se siente que tiene un peso, como todos nosotros, enorme, porque la responsabilidad histórica hacia el pueblo griego, hacia los demás pueblos, es inmensa. Así que estamos viviendo horas y días muy dramáticos en los cuales no podríamos aceptar este ultimátum y al mismo tiempo poder tener el tiempo para renegociar un acuerdo en el cual nos vamos a estar en rodillas y vamos a poner un fin a la austeridad, como le dije anteriormente, y poder recomenzar a construir el país a nivel social y económico con el crecimiento necesario. Kostas, te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que como viceministro de Defensa estás en una reunión con el gabinete, horas muy importantes, y desde acá seguimos con mucha atención lo que está pasando. Le podemos recordar a nuestros televidentes que Kostas Isihos estuvo también con nosotros hace 2 años cuando le hicimos la entrevista al primer ministro Alexis Tsipras. Él hizo toda la traducción. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo buena grande. Suerte, buena suerte para mañana. Muchas gracias. Adiós. Bueno, la verdad muy interesante. que haya salido de la reunión de gabinete, se lo agradecemos profundamente. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero creo que tienen una atención en particular a la televisión pública, hay que decirlo, porque no solamente que seguimos el tema Grecia hace muchos años en Visión 7 Internacional, estuvo Tsipras con nosotros. Cuando todavía no era primer ministro. Cuando no era primer ministro. Y además seguimos muy atentamente cuando cerraron la televisión griega. Esto hay que recordarlo. El gobierno anterior cerró la televisión griega. Nosotros mandamos mensajes acá a los colegas griegos. Mostramos la última emisión de la televisión griega cuando apagaron y se vio la pantalla en negro. Le hemos prestado mucha atención y creo que por eso también la deferencia de televisión pública a televisión pública con aquellos que, bueno, no eran gobierno y ahora tienen sobre sus espaldas esta responsabilidad que, como dice el ministro de Defensa, si no ganamos,
me voy. Exactamente. Bueno, yo dos cositas. Una, Bueno, quería te interrumpimos, redondear lo de claro, Juncker. claro. Sí, Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, como decía, formó en Luxemburgo la guarida fiscal o el paraíso fiscal más grande de Europa, donde se van todos los lavados de dinero, todo el que no quiere pagar impuestos, etc. Así que estos tres personajes son los que hoy están apretando a Grecia para su... para que haga ajuste. Y lo otro, el comentario de si está 50 y 50, como dijo el viceministro, me parece que realmente de todas maneras es una situación complicada para el gobierno de Tsipras, sí. porque no podés negociar con tanta, digamos... Con un país dividido. Con un país dividido en 50 y 50, claro. porque si es 45 y 55 ya tenés un aire. Pero en este caso, la verdad es que para Tsipras y para Grecia va a ser muy difícil negociar es que hay un terrorismo mediático, como vos decías, lo que le están diciendo a los griegos desde Europa, los partidos de derecha, los políticos de derecha, los organismos internacionales, los grandes medios de comunicación, es que si mañana gana el referéndum Alexis Tsipras, se caen de Europa, dejan el euro, no va a haber dinero en los bancos. Y claro, esto mete miedo, porque la gente quiere seguir dentro de las posibilidades con su vida. Incluso uno de los cucos que les presentan a los griegos, es decir, van a terminar como Argentina. Lo que pasa es que cuentan la Argentina del año 2001 y 2002, no cuentan la Argentina del 2015. Claro. Es decir, no cuentan todo lo que pasó justamente porque la Argentina decidió hacer un modelo contracíclico y no seguir los ajustes del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, hay muchos apoyos. Hoy, por ejemplo, hubo activistas que entraron en un momento donde la canciller Angela Merkel estaba en la sede de su partido en Berlín diciendo oji, o sea, el no en Grecia. Hubo ayer marchas en Bruselas también. Hubo premios Nobel como Paul Krugman y Joseph Stiglitz que también apoyaron el no. Es decir, hay desde ya nosotros en Carta Abierta y el Plan Fénix apoyaron para que UNASUR sea un referente y apoye también el no en Grecia. Así que bueno, tiene mucha ayuda internacional y mucho apoyo internacional también. Vamos a ver mañana, todo el mundo acá me imagino va a estar atento a las elecciones locales. Yo voy a seguir las elecciones de Grecia, voy a tuitear todo el tiempo sobre las elecciones en Grecia, así que nos van a poder Nosotros seguir. vamos a enterarnos más temprano. Nos vamos a 6 horas menos. La diferencia horaria con Grecia. Pero hablaste del cuco. No seas malo, no seas malo. No está el cuco. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué Félix tal? Taylor, ¿cómo Exactamente, por eso no pongo mi cara en la pantalla, soy un cuco. ¿Cómo le va, Pedro? Buenos días, ¿qué tal, Muy Telma? bien. Bueno, Muy muchísimos mensajes respecto de lo que está ocurriendo en Grecia, claro está. Miguel de Pinamar nos llama, dice, pregunta por el tema de Grecia, si no es posible que Tsipras esté especulando con el apoyo que tiene de Rusia por el tema del gasoducto y lo que eso significa para Europa. Sí, lo hemos hablado. Seguramente algo de Pero eso el tema es puede cómo hay haber. plata el lunes en los cajeros. En los cajeros y además tienen que de alguna manera resolver algún tipo de negociación con Europa. Exactamente. Muy bien, también Hugo de Palermo nos felicita a todos por el programa. ¿Y cómo sale Grecia de esta situación sin tener petróleo, industria y campo? Se pregunta tenemos Hugo. la respuesta, pero usted seguramente tendrá alguna incógnita para los televidentes. Sí, pero también tengo más mensajes. Porque está Juan Carlos de Espina. ¿Tiene más mensajes? Sí, dice que nos ve siempre, nos felicita por el programa y le desea al pueblo griego que salga adelante. Bueno, nos vamos a la incógnita. La primera incógnita de ustedes saben, nosotros ponemos a consideración de todos nuestros televidentes algunos datos de un personaje que le vamos a pedir que nos digan de quién se trata. Esta mujer nació en Cuba hace 47 años, estudió en el Instituto Superior de Arte de La Habana y en el Instituto de Arte de Chicago, ciudades donde reside de manera intermitente. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535 0709. Nos vamos a la primera pausa en Visión 7 Internacional, claro está, no sin antes recordarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Brasil y Estados Unidos normalizan sus relaciones. Dilma Rousseff y Barack Obama retomaron el diálogo dando por terminada la crisis desatada por el espionaje revelado 2 años atrás por Edward Snowden. Y además, Irán y su programa nuclear. Tras varios meses de intensas negociaciones, las grandes potencias y Teherán cierran los últimos puntos de un acuerdo que podría ser histórico. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre aquí, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.